Un trampero solitario, atormentado por una ventisca que se llevó a su hermano, rescata a una mujer muda de la nieve. En su silencio compartido se forja una frágil paz, pero cuando un hombre de su pasado regresa para reclamarla, el trampero debe defender el santuario de la montaña que nunca supo que necesitaba. El silencio de las altas montañas era el único compañero de confianza de Silas Khan. Era algo vivo, vasto y profundo, que hablaba en un lenguaje de viento silbando entre las agujas de pino y el lejano y solitario graznido de un halcón. Su cabana, una sola habitación de robustos troncos labrados con hacha, era menos un hogar que un signo de puntuación al final de una larga y triste frase. Una última parada para un hombre que llevaba 5 años huyendo del mundo. Se movía por sus dominios con la silenciosa economía de un depredador. Cada acción era deliberada, afinada por una rutina que mantenía a raya a los fantasmas. Se levantó antes del amanecer. Su primera tarea era observar el cielo. Hoy, las nubes en el horizonte occidental tenían el color de un moretón reciente, bajas y densas. Nevaba, no una suave capa de polvo, sino una tormenta feroz y voraz. El pensamiento le provocó una familiar y fría punzada en el corazón. Instintivamente miró la pequeña repisa tallada sobre su catre. Escondida tras un bloque de sal había una fotografía descolorida de 2 jóvenes, abrazados, entrecerrando los ojos ante un soleado día de verano. Uno era el 5 años más joven, con el rostro franco y sin arrugas. El otro era Daniel, su hermano. «Deberías haber regresado», susurró el silencio. «Interpretas las señales, lo sabías». Silas cerró los ojos con fuerza. Acalando el recuerdo, se puso sus pieles más gruesas, agarró su rifle y salió al viento cortante. El mundo era un lienzo de roca gris y pino verde oscuro, que ya se rendía a la blanca que se acercaba. Tenía que revisar las líneas de las trampas. La rutina era lo único que importaba. La montaña exigía respeto y la supervivencia se pagaba con diligencia, no con peña. Estaba a media milla de su cabana, revisando una trampa cerca del lecho congelado de un arroyo, cuando la vio, una mancha de color contra el blanco puro de un ventisquero temprano. No era el carmesí de la presa de un depredador, sino un azul profundo y amoratado. Se acercó con cautela, con la mano apoyada en el cuchillo que llevaba en el cinturón. Era una mujer. Estaba acurrucada de lado, medio enterrada en la nieve, con el aspecto de una muñeca rota abandonada por un niño descuidado. Su vestido, del color del cielo de verano, era totalmente inadecuado para las montañas. La tela era fina y rasgada. Su rostro estaba pálido, sus labios de un tenue tono azulado. Cristales de hielo se aferraban a su cabello oscuro y sus pestañas. Estaba peligrosamente cerca del único sueño del que nadie despierta. Su primer instinto, frío y duro como la montaña misma, fue alejarse. La montaña tomaba lo que quería. No le correspondía interferir. Traerla de vuelta a su cabana sería invitar al mundo a entrar. Un mundo de complicaciones, de ruido, de emociones desordenadas e impredecibles que había abandonado hacía tiempo. Ella no era su carga. Dio un paso atrás, dispuesto a refugiarse en su soledad. Pero entonces vio lo que ella aferraba. Sus dedos, rígidos y azules, rodeaban con fuerza una pequeña flauta de madera tallada a mano. Era un objeto sencillo y hermoso, pulido con incontables toques. No era un objeto de supervivencia. Era un objeto del alma. Y le recordaba tan intensamente a Daniel, quien solía tallar pequeños animales con trozos de madera, que le dejó sin aliento. Daniel, quien había contemplado el mundo con una capacidad de asombro que Silas había perdido hacía mucho tiempo. «Deberías haber regresado». No podía dejarla. Dejarla sería fracasar de nuevo. Dejar que la nieve se cobrara otra vida mientras él sobrevivía sería una repetición insoportable de su propio infierno. Con una maldición en voz baja que se tragó el viento, se arrodilló a su lado. Era más ligera de lo que esperaba, un peso frágil en sus poderosos brazos. Al levantarla, un suspiro débil, casi inaudible, escapó de sus labios. Seguía viva. El viaje de regreso a la cabana fue una lucha brutal contra la creciente tormenta. El viento aulaba, azotando nieve contra su rostro, pero él se encorvó sobre ella, protegiéndola con su propio cuerpo. Se movía con una determinación sombría y desesperada, su propio dolor como un motor furioso que lo impulsaba hacia adelante. Dentro de la cabana, la recostó suavemente en el catre más cercano a la chimenea. Por un instante, su presencia se sintió como un sacrilegio, una perturbación del orden monástico y espartano de su vida.
Pero no había tiempo para la duda. Trabajó con la eficiencia distante de un médico, quitándole la ropa congelada y húmeda y envolviéndola en sus pieles más gruesas y secas. Atizó el fuego hasta que rugió, las llamas proyectando una luz dorada y danzante sobre su pálido rostro. Derritió nieve y calentó un caldo de carne seca y cebollas silvestres. El rico y sabroso aroma contrastaba marcadamente con el habitual aroma a pino y soledad de la cabana. Ella no se movió. Su respiración era superficial, un leve aleteo en su pecho. Sentado frente a ella, observando, esperando, se dio cuenta de que había hecho más que rescatar a una desconocida. Había traído una vida a su tumba. La tormenta rugía afuera, y Silas, el hombre que solo ansiaba que lo dejaran en paz, se encontraba en una lucha silenciosa y desesperada por una vida que no conocía, una batalla contra el mismo invierno que atormentaba su alma. Cora despertó con el olor a humo de lena y el peso desconocido de una pesada manta de piel. Por un momento no supo dónde estaba. El pánico, un compañero frío y familiar, la invadió. Se incorporó, recorriendo con la mirada la pequeña y rústica cabana. Un hombre corpulento y barbudo estaba sentado junto al fuego, de espaldas a ella, afilando un largo cuchillo de desollar. La visión debería haberla aterrorizado, pero no lo hizo. No había amenaza en su postura, solo una profunda y cansada quietud. Ahora lo recordaba. La nieve, el frío, ese hombre que la cargaba. Debió haber oído el crujido de las pieles, porque dejó de trabajar. Sin girarse, habló con una voz grave y retumbante que parecía formar parte del silencio de la cabana. He caldo en la olla sobre el hogar, Cam. Entonces se levantó, se puso su grueso abrigo y salió de la cabana, cerrando la puerta suavemente tras él. Le estaba dando espacio. Le estaba dando seguridad. Era una bondad tan extraña, tan inesperada, que la sentía más desconcertante que la crueldad. Estaba acostumbrada a la crueldad, conocía sus reglas. Esta compasión silenciosa y brusca era un lenguaje que no entendía. Le dolía el cuerpo, pero se obligó a moverse. El caldo estaba caliente y sustancioso, y al beberlo, sintió un calor que se extendía por sus extremidades por primera vez en lo que parecía una eternidad. Miró alrededor de la cabana. Era un espacio masculino, espartano y severo. Un solo catre, una mesa toscamente labrada, estantes con trampas y herramientas. No había suavidad, ninguna señal de otra vida, salvo la fotografía descolorida en el estante que no podía distinguir desde el otro lado de la habitación. Sus días transcurrían en un ritmo silencioso y monástico. Silas se levantaba antes del amanecer y le dejaba comida. Un trozo de conejo asado, un tazón de gachas de avena. Él se ausentaba durante horas revisando sus líneas y ella tenía la cabana para ella sola. En esta tranquila soledad comenzó a sanear. El terror que había congelado su voz comenzó a derretirse en una profunda y persistente tristeza. Seguía sin poder hablar. El camino del pensamiento al sonido se sentía como un túnel derrumbado en su mente, pero sus manos recordaron su propósito. Encontró su kit de remendar. Una pequeña bolsa de cuero con una aguja de hueso y un carete de hilo grueso y encerado. Empezó a reparar sus cosas. Cosió un largo desgarre en el hombro de su abrigo de invierno con puntadas pequeñas y uniformes, casi invisibles. Reemplazó un botón faltante de su camisa con un pequeño trozo de asta tallada que encontró en su caja de retales. Frotó su única ola hasta que brilló, ordenó sus herramientas, ordenándolas por tamaño y función. Estas fueron sus palabras, cada puntada impecable, cada plato limpio. Era una sílaba en el único idioma que le quedaba. No soy una carga. Tengo valor. Gracias. Silas notaba cada cambio. Regresaba del desierto, frío y cansado, y descubría que un orden sutil se había impuesto a su caos controlado. Vio las nuevas costuras de su abrigo, más resistentes que sus torpes remiendos. Encontró un pequeño paquete de fragantes agullas de pino, atadas y colocadas junto a su catre, llenando el aire con un aroma limpio a bosque. Nunca reconoció su trabajo en voz alta. Hacerlo sería romper el pacto de silencio que habían formado. Pero una noche dejó una pequeña pastilla de jabón junto a la palangana. A la siguiente, un par de calcetines gruesos de lana aparecieron a los pies de su catre. Eran dos fantasmas, rondando el mismo pequeño espacio, comunicándose a través de estas silenciosas ofrendas de cuidado. Él era el proveedor, el guardián del santuario. Ella era la tierna,
la que traía un orden silencioso y apacible a su corazón. Una tarde, el cielo se despejó con un azul brillante y frío. Silas anunció, con un simple gesto hacia la puerta y su rifle, que saldría de cacería más larga, para revisar sus líneas lejanas antes de la siguiente nevada. Le dejó un urogallo entero asado y un odre lleno de agua. Por primera vez Cora estaba realmente sola en la cabana, con la certeza de que no regresaría hasta el anochecer. El silencio era diferente ahora. No era una quietud tensa y vigilante, era una soledad profunda y pacífica. Se sentó junto al fuego, sintiendo el calor calando hasta sus huesos. Lenta y reverentemente, buscó lo único que había logrado conservar durante su terrible experiencia. De un pequeño bolsillo oculto en su vestido, sacó la flauta de madera talada a mano. Sus dedos ya no entumecidos por el frío, recorrieron las líneas familiares del instrumento. Era un fragmento de su antigua vida, un regalo de su padre. No lo había tocado desde el día en que Fletcher la abandonó en el desierto. La música había muerto con su confianza. Pero allí, en la seguridad de la cabana de este hombre silencioso, sintió una conmoción. Se llevó la flauta a los labios. Su primera respiración fue temblorosa, produciendo solo una nota fina y vacilante. Lo intentó de nuevo. Cerró los ojos y pensó en todo lo que no podía decir, y entonces legó la música. No era una melodía alegre. Era una melodía impregnada de tristeza, una canción de pérdida y soledad. Hablaba de traición y de un corazón roto en mil pedazos. Pero bajo el dolor, un único y resistente hilo de esperanza corría por a través de las notas, un silencioso testimonio de la fuerza de un alma que se había negado a extinguirse. La música era su historia, su confesión, su plegaria. Llenaba la pequeña cabana, derramándose por la puerta abierta hacia el aire fresco de la montaña. Silas la oyó desde el borde del claro. Había regresado temprano, tras una cacería exitosa, con un par de conejos al hombro. Se detuvo en seco, oculto por el verde intenso de los pinos. Nunca había oído un sonido tan hermoso, tan dolorosamente vivo. Era como si la montaña misma hubiera encontrado una voz. Se quedó inmóvil, escuchando, sin atreverse a respirar. No se acercó. Esta música no era para él, era algo privado y sagrado. Era su alma, hecha audible. Revelarse sería ahuyentarla. Observó cómo una cierva curiosa salía de la arboleda, moviendo las orejas, atraída por el extraño y hermoso sonido. Se quedó allí un largo instante, escuchando, antes de desaparecer de nuevo en el bosque. Cuando la música finalmente se desvaneció en el silencio, Silas sintió su ausencia como un golpe físico. El mundo parecía más monótono, más vacío. Miró su cabana, a la mujer que estaba dentro, y comprendió. Había rescatado a una mujer muda de la nieve, pero se había equivocado. No era muda. Su voz era simplemente demasiado pura, demasiado honesta para un mundo de palabras, y él, un hombre que se había envuelto en silencio para adormecer su propio corazón, acababa de sentirlo conmover por primera vez en 5 largos años. La música había alterado el silencio entre ellos. Ya no era un espacio de cautela, sino de comprensión mutua. Silas descubrió que podía leer los cambios de humor en las melodías que Cora tocaba por las noches, la tristeza silenciosa por lo perdido, la esperanza resiliente de un amanecer tranquilo. Nunca habló de ello, pero empezó a dejarle un pequeño trozo de corteza de abedul talada, con la superficie pulida, una silenciosa petición de la música que se había convertido en el verdadero hogar de la cabana. El vínculo entre ellos se forjó en el crisol de un trauma compartido una noche, semanas después. El viento afuera se elevó hasta convertirse en un chillido penetrante, haciendo vibrar la puerta en su marco y aranando el techo. Era el sonido de una ventisca, el mismo sonido que vivía para siempre en el invierno del alma de Silas. Estaba dormido en su catre cuando la pesadilla lo atrapó. Estaba de vuelta en la montaña. El mundo era un vórtice blanco, cegador y chillón. El viento le arrancó el aliento de los pulmones y le robó el calor de los huesos. Sostenía la mano de su hermano, un apretón desesperado y débil. «Te tengo, Danny». Se oyó gritar por encima de la furia de la tormenta, pero la mano de su hermano estaba tan fría, tan ligera, y se le resbalaba. Vio el miedo en los ojos de Daniel, el azul de sus labios, el hielo formándose en sus pestañas, y entonces la mano desapareció, engulida por el blanco.
Silas despertó con un grito desgarrador que le salió de la garganta, con el cuerpo empapado en sudor frío, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas como si intentara escapar. Se incorporó de golpe mientras los fantasmas de la ventisca se arremolinaban en los oscuros rincones de la cabana. Desde el otro lado de la habitación oyó un suave crujido. A la tenue luz de la luna que se filtraba por la única ventana, vio a Cora incorporarse en su catre. No habló, no se acercó a él. Ella simplemente lo observó un largo instante, con una profunda y sabia empatía en su expresión. Luego se elevó la pequeña flauta de madera a los labios. La melodía que llenaba la habitación no era una de sus habituales melodías tristes. Era una canción de cuna sencilla y dulce, cada nota tan suave y firme como la mano de una madre. La música no intentaba ahuyentar sus fantasmas. En cambio, parecía reconocerlos, envolverlos en un manto de sonido, apaciguando sus filos ásperos. Era una canción de puro consuelo, sin complicaciones. Silas se recostó contra la tosca pared de troncos, mientras su respiración se calmaba lentamente. El aullido del viento exterior volvía a ser solo viento, no un recuerdo. El peso aplastante en su pecho se alivió. La escuchó mientras tocaba. Las notas eran un ancla silenciosa en la tormenta de su pasado. Por primera vez en 5 años, no se sentía completamente solo con su culpa. Cuando la melodía terminó, un nuevo silencio más apacible se instaló en la habitación. No le dio las gracias y ella no esperaba que lo hiciera. Pero mientras volvía a dormirse, lo último que percibió fue el suave y protector sonido de su música. Su frágil paz se vio interrumpida 2 días después por un sonido que Silas no había oído en años, un golpe seco y seguro en la puerta de su cabana. Se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre la piel que estiraba. A esta montaña no llegaban visitas. El mundo lo había olvidado y él lo prefería así. Agarró su rifle en silencio y miró por una pequeña rendija en la contraventana. Un hombre estaba en el umbral de su puerta, quitándose la nieve de los hombros de un fino abrigo de lana. Era guapo, con el rostro bien afeitado, una sonrisa sencilla y encantadora. Parecía totalmente fuera de lugar en la agreste naturaleza, como un pájaro cantor en el nido de un halcón. El instinto de trampero de Silas le gritaba que ese hombre era un depredador de otra especie. Abrió la puerta una rendija, con el rifle agachado, pero listo. Esta es una propiedad privada, Gruno. La sonrisa del hombre se ensanchó. Disculpas, me llamo Fletcher Reed. Parece que me he perdido. Me dijeron que había una cabana de trampero por aquí. Busco a mi prometida, la señorita Cordelia Hayes. A Silas se le heló la sangre. Sintió más que vio a Cora encogerse entre las sombras tras él. Desapareció de nuestro punto de encuentro en el valle hace semanas, continuó Fletcher, con una voz que simulaba preocupación. Yo también fui asaltado por ladrones, me dieron por muerto. La he estado buscando desde entonces, una mujer pequeña, delicada, de cabello oscuro, ¿no la has visto? Antes de que Silas pudiera responder, la mirada de Fletcher se desvió hacia el interior de la cabana. La vio. «Cortad», exclamó con la voz llena de falsa alegría. «Amor mío, estás viva». Empujó a Silas y entró en la cabana. Lo que sucedió a continuación fue un testimonio silencioso y condenatorio. Cora no corrió hacia él, no lloró de alivio, retrocedió como si él fuera un hierro candente, con todo su cuerpo paralizado por un terror tan profundo que era casi visible. Se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared del fondo, con las manos en la garganta, los ojos abiertos de par en par con un miedo puro y animal. Su mutismo, que había empezado a sentirse como una elección silenciosa, ahora era una prisión de horror absoluto. El mensaje era más claro que cualquier palabra hablada. La encantadora de Fletcher Mille vaciló una fracción de segundo al observar su reacción. Se recuperó rápidamente y se volvió hacia Silas. «Pobrecita», dijo, sacudiendo la cabeza con fingida compasión. «El trauma de estar perdida en estas montañas debe haber sido demasiado para ella. No te preocupes, mi amor», dijo, volviéndose hacia Cora y dando un paso hacia ella. «Estoy aquí. He venido a llevarte a casa». La tomó del brazo. Silas se movió, no dijo ni una palabra, simplemente se interpuso entre ellos su gran cuerpo como un muro silencioso e inamovible. Era una montaña de pelo, músculos y una furia fría y silenciosa. No levantó el rifle, no tenía por qué hacerlo, su presencia era suficiente. Fletcher se detuvo con la mano suspendida en el aire. «Mira, buen hombre», comenzó con un tono encantador y tenso. «Aprecio que la cuides, pero es mi prometida. Este es un asunto privado.
Silas lo miró fijamente, con los ojos como astillas de granito gris. No habló. Se quedó allí, en silencio, negando rotundamente la afirmación de Fletcher. La máscara de cortesía de Fletcher finalmente se quebró, revelando la fea mueca de desprecio que se escondía debajo. De acuerdo, Siseo, como quieras. Quédate con lo dañado. Pero ella tenía una dote, una bastante sustanciosa. Supongo que ya la habrás gastado. Miro la espartana cabana con desprecio. Aunque no lo parezca, volveré por lo que es mío, y no iré solo. Giró sobre sus talones y salió furioso de la cabana, dejando la amenaza flotando en el aire como veneno. El santuario había sido violado. El aire en la cabana estaba impregnado del veneno de las palabras de despedida de Fletcher. El santuario había sido violado, su apacible silencio destrozado por el mundo codicioso y violento del que ambos habían intentado escapar. Cora permanecía temblando, con la espalda apoyada contra la pared de troncos como si pudiera fundirse con ella. El terror que la había paralizado con la llegada de Fletcher dio paso a una profunda y estremecedora vergüenza. Él había revelado su historia transformándola en una sórdida historia de dinero y propiedades. Silas la observaba. Su rostro era una máscara de granito indescifrable. No veía la mercancía danada que Fletcher había descrito, sino a una mujer al borde de su resistencia. La furia que había sido una piedra fría y controlada en su pecho comenzó a arder, brillando como hierro en la forja de su corazón. No había logrado proteger a su hermano de la fría indiferencia de la naturaleza. No dejaría de proteger a esta mujer de la ardiente crueldad de los hombres. Cerró la pesada puerta de madera y colocó el grueso travesaño en su lugar, un gesto práctico y simbólico. El mundo estaba ahora cerrado. Se giró y la miró de verdad, con la mirada firme. No hizo preguntas, simplemente esperó. Sabía que necesitaba contárselo todo, y que las palabras eran un país que ya no podía visitar. La observó mientras respiraba hondo y temblorosamente, con la mente claramente acelerada, buscando la manera de salvar la silenciosa brecha que los separaba. Sus ojos recorrieron la pequeña cabana y finalmente se posaron en la chimenea. Lentamente, como si se moviera en aguas profundas, se arrodilló en el áspero suelo de piedra frente a la chimenea. El fuego se había reducido a brasas bajas y palpitantes, dejando un lecho de ceniza fina y gris. Ella lo miró una última vez, con una pregunta silenciosa en los ojos. ¿Me escucharás? Él asintió lentamente y se apoyó en la repisa, cruzándose de brazos. No la apresuraría. Le daría el tiempo y el espacio que su historia merecía. Su dedo, delgado y ligeramente tembloroso, extendió la mano y tocó la ceniza. Empezó a dibujar. Las imágenes aparecieron en la piedra oscura, frágiles y efímeras, iluminadas por el resplandor moribundo de las brasas. Primero, dibujó dos figuras, una simple figura de palitos, una mujer con el pelo largo y un hombre con sombrero con una línea cruel y sonriente por boca. Entre ellos, dibujó una serie de pequeños cuadrados conectados, como una cadena, cartas, una correspondencia construida sobre mentiras. Luego, dibujó una nueva escena, la mujer, ella, entregándole al hombre un saco pesado y abultado, marcado con un símbolo de dólar. Su postura en el dibujo era esperanzada y confiada. La del hombre era codiciosa, con las manos extendidas. Silas tensó la mandíbula, la dote. La tercera imagen fue la más desgarradora. Era la del hombre a caballo alejándose al galope, y muy atrás la diminuta y solitaria figura de la mujer de pie en un vasto y desierto desierto, con los brazos a los costados, abandonada, dada por muerta. Finalmente dibujó el rostro de Fletcher tal como lo había visto en la cabana momentos antes. La mueca, el desprecio. Junto a él dibujó una nueva figura, un hombre grande, de hombros anchos y sin rostro, erguido como una montaña frente a su propia figura pequeña y asustada. Un protector, un muro. Cuando terminó, no miró su obra. Solo miró a Silas, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, abiertos por la vulnerabilidad. Le había entregado su verdad, escrita en el lenguaje más honesto que posea. La ceniza en el suelo era su testimonio, su declaración jurada, su alma al descubierto. Silas guardó silencio un largo rato, su mirada yendo del dibujo final al rostro de ella. Vio toda la sordida y dolorosa historia, el engaño calculado, el robo, el brutal abandono.
Ahora comprendía que Fletcher no era solo un amante abandonado, era un depredador que había dado a Cora por muerta y solo había regresado porque creía que aún tenía algo que arrebatarle. Se apartó de la repisa. No caminó hacia ella, sino hacia la pared donde colgaba su cuchillo de caza más grande en su funda. Sacó la hoja y su acero pulido reflejó la luz del fuego. Luego cogió su piedra de afilar. Se sentó en el taburete frente a la chimenea y, en el silencio de la cabana, comenzó un nuevo sonido. El rítmico y chirriante shac-shac del acero contra la piedra. Era un sonido lento, deliberado y amenazante. El sonido de un hombre preparándose para la guerra. No necesitaba hablar. El sonido de la hoja afilándose fue su respuesta. Decía, te creerá, decía, no volverá a tocarte. Decía, déjalo venir. Cora lo observó, su respiración se estabilizó lentamente, el temblor en sus manos cesó, el miedo en sus ojos fue reemplazado por un destello de algo nuevo, una determinación compartida y férrea. El trampero y el músico mudo, el hombre de silencio y la mujer sin voz acababan de formar una alianza. Y su declaración de guerra fue el sonido de una espada afilándose a la luz del fuego. El tranquilo ritmo de su vida había terminado, reemplazado por la energía tensa y concentrada de dos soldados preparándose para la batalla. Afilar el cuchillo de Silas había sido una promesa, y pasó el día siguiente cumpliéndola. La cabana, antano un simple refugio, se transformó en una fortaleza hábilmente defendida. Trabajaba con la silenciosa y letal pericia de quien entendía la naturaleza no como un hogar sino como un adversario. Utilizó sus conocimientos de trampero para poner el bosque en contra de cualquiera que se acercara con malas intenciones. En el camino principal que conducía a la cabana, colocó un pesado tronco caído, precariamente equilibrado y sujeto por un solo cable trampa. Colocó trampas a lo largo de los estrechos senderos de caza, no para matar, sino para mutilar e incapacitar. Barricada la única ventana de la cabana con gruesos tablones de madera, dejando solo una pequeña ranura lo suficientemente ancha para el cañón de su rifle. Rellenó los huecos en las paredes de troncos con barro y musgo, celándolos contra el frío y las miradas indiscretas. Cora no era una simple espectadora, era su silenciosa y eficiente intendente. Cargó su rifle con manos firmes y movimientos precisos. Recogió piedras y las apiló junto a la chimenea, sabiendo que podrían convertirse en armas rudimentarias pero efectivas si los atacantes traspasaban la puerta. Hirvió agua, preparó tiras de lino para vendar y colocó los cuchillos y el hacha de Silas donde pudiera alcanzarlos fácilmente. Había una determinación sombría en sus ojos. Ya no era la mujer asustada y destrozada que había encontrado en la nieve. Era una mujer que defendía su hogar. Trabajaban juntos en un silencio casi absoluto. Su compañerismo era una intrincada danza de propósito compartido. Él señalaba y él atraía. Él notaba una debilidad, una pequeña brecha en sus defensas, y le tocaba el brazo, dirigiendo su atención. Él era el estratega, el cazador. Ella era la centinela, el corazón vigilante de su santuario. Al anochecer del segundo día, proyectando largas sombras púrpuras sobre el valle nevado, llegaron. Silas los vio primero, 3 figuras a caballo que aparecían en la cresta lejana, oscuras contra la luz que se desvanecía. Tocó el hombro de Cora, y él levantó la vista del fuego. Su rostro perdió al instante toda calidez. Fletcher y otros 2 hombres no eran agentes de la ley. Eran matones de rostro duro, de esos que se pueden contratar por unas monedas y una botella de whisky, cuya lealtad solo se extendía al mejor postor. No cabalgaron directamente a la cabana. Fueron cautelosos. Desmontaron al borde del claro, ataron sus caballos y se acercaron a pie, desplegándose para rodear la pequeña estructura. Silas Kane, tronó la voz de Fletcher, su tono encantador ahora reemplazado por una arrogancia cruda y gutural. Sé que estás aquí, asquerosa rata de Montana. Te di la oportunidad de irte, pero elegiste esconderte tras las faldas de un mudo. Silas permaneció en silencio, con la mirada pegada a la estrecha rendija de la barricada de la ventana y el rifle apoyado en el alféizar. «No tengo nada en contra de ti», gritó Fletcher de nuevo. «Solo quiero lo que me pertenece, la dote que esa mujer robó. Échala por la puerta y podrás volver a tu miserable y solitaria vida». Cora, que estaba detrás de Silas, se estremeció al oír la palabra robo. Silas apretó el rifle con más fuerza y sus nudillos se pusieron blancos. «Tienes una hora para que salga.
declaró Fletcher. Después entraremos y no seremos dóciles. El asedio comenzó. Fue una guerra de nervios. Durante lo que pareció una eternidad, no ocurrió nada. Fletcher y sus hombres se acomodaron, contentos de esperar, creyendo tener todo el poder. Encendieron su propia fogata. Su luz era un malévolo ojo naranja en la creciente oscuridad. Los minutos se convirtieron en una hora, luego en 2. La temperatura bajó y el viento empezó a arreciar, gimiendo entre los pinos. Entonces empezaron a caer los primeros copos de nieve. No una fina capa de polvo, sino copos gruesos y húmedos que se aferraban a las ramas y rápidamente cubrían el suelo. Silas observaba el cielo con un nuevo y antiguo temor enroscándose en su estómago. Se avecinaba una ventisca. Una de verdad, de esas que no había visto desde el año en que murió Daniel. La tormenta pareció envalentonar a Fletcher. Claramente creía que el clima era su aliado, que los obligaría a salir, desesperados por provisiones o por escapar. Al amparo del viento ahora aullante y la nieve arremolinada, él y sus hombres comenzaron el asalto. Se oyó un disparo, una bala que se clavó sin hacer daño en la gruesa pared de troncos de la cabaña. Luego otro. Estaban probando sus defensas, intentando atraer su fuego. Silas permaneció inmóvil, respirando lenta y pausadamente. No desperdiciaría ni un disparo. Vienen por atrás. Cora se comunicó no con voz, sino con una serie de golpes fuertes y urgentes en su hombro, con los ojos abiertos mientras miraba a través de una pequeña grieta en la pared trasera. La batalla había comenzado. Los matones a sueldo intentaban derribar la pesada puerta de madera, golpeándola con los hombros con fuerza brutal. La madera crujió, pero resistió. Fletcher estaba dando vueltas buscando una manera de subir al tejado bajo, quizá para prenderle fuego. El viento aullaba. La nieve se convirtió en una cortina blanca cegadora, y el mundo exterior de la cabana se disolvió en un vórtice caótico de violencia y furia natural. Silas ya no luchaba solo contra Fletcher. Luchaba contra el fantasma de la tormenta que lo había perseguido durante 5 años. Pero esta vez no estaba solo, tenía una razón para sobrevivir, tenía un santuario que defender. Levantó el rifle, apuntó a una sombra que se movía entre la ventisca y apretó el gatillo. La ventisca descendió no como una tormenta, sino como una bestia blanca y hambrienta. Devoró el paisaje, borrando el mundo exterior a las pequeñas ventanas cerradas de la cabana. El viento hablaba como un alma en peña, y en medio de ese caos comenzó el asalto. Un pesado tronco, blandido como un ariete, se estrelló contra la puerta. El impacto resonó a través de las tablas del suelo. «Es ahora o nunca», susurró Silas con un gruñido bajo. Miró a Cora. Sus ojos comunicaban un plan desesperado y tácito. Ella asintió, pálida pero resuelta. Mientras Silas se posicionaba en la estrecha ranura de tiro, con el rifle listo, Cora se movió al otro lado de la cabana. Se llevó la flauta a los labios, mientras los matones de afuera se preparaban para otro golpe contra la puerta. Él la comenzó a tocar. No era una melodía. Era un agudo y espeluznante chillido de notas. Un remolino de sonido desorientador que la ventisca atrapaba y retorcía, haciendo imposible identificar su origen. Sonaba como si al viento mismo le hubieran salido dientes. Los hombres afuera vacilaron, sus gritos se convirtieron en maldiciones confusas. «¿Qué es esa música del diablo?», gritó uno de ellos. Abrigado por la confusión y la nieve cegadora, Silas salió sigilosamente por la parte trasera, un fantasma en la nevada. Se movía con la velocidad y el silencio propios de toda una vida en estas montañas. Dio la vuelta, con la tormenta como aliada. Encontró al primer matón intentando mirar por una grieta en la pared, hipnotizado por la extraña y evocadora música. El hombre no oyó acercarse a Silas. El segundo hombre estaba con Fletcher en la puerta principal, todavía aporreando el tronco contra la madera que crujía. Desde la cabana, Cora cambió de tono. La música ahora era un gemido bajo y triste que parecía provenir de los árboles a su derecha. El segundo matón, desconcertado, se alejó unos pasos de la puerta para investigar. Con la pistola desenfundada, era el último error que cometería. Una trampa de cuerda, hábilmente oculta bajo la nieve, se le tensó en el tobillo, arrancándolo del suelo y dejándolo colgando boca abajo de una rama de piño. Ahora solo quedaba Fletcher.
Enfurecido y presa del pánico, Fletcher abandonó la puerta y se adentró en la ventisca, intentando rodear la cabana. No era un montañés, era un ser de pueblos y tabernas, y la tormenta era un laberinto aterrador y desorientador. Este era el momento que Silas había estado esperando. No persiguió, se anticipó. Conocía esta tierra, sabía cómo la nieve formaba profundos y traicioneros montones contra las cornisas ocultas del barranco justo al norte de la cabana. Dejó que Fletcher tropezara a ciegas en la nevada, adentrándose más en la trampa. Silas lo enfrentó al borde del barranco. Fletcher, al verlo aparecer como una aparición entre la nieve, levantó la pistola y disparó alocadamente. El disparo se fue desviado. El sonido se ahogó en la tormenta. «No puedes vencerme, Cane», gritó Fletcher por encima del viento, con el rostro convertido en una máscara de furia desesperada. «Encontraré mi dinero y los dejaré pudrirse en este infierno helado». «La montana ya ha decidido quién se pudrirá aquí», respondió Silas con voz serena y fría como el aire mismo. Dio un paso deliberado hacia un lado. Fletcher, creyendo ver una abertura, se abalanzó. Dio un paso, luego otro, sobre lo que parecía tierra firme. Pero no lo era. Era una profunda y suave cornisa de nieve, una falsa cornisa formada por el viento de la ventisca. Se derrumbó bajo su peso. Con un grito de asombro y terror, Fletcher se precipitó en el ventisquero de 3 metros que había abajo, con el arma volando de su mano. No estaba herido, pero estaba atrapado, enterrado hasta el pecho en la nieve pesada y húmeda, incapaz de moverse. Silas lo miró, al hombre que había traído tanta violencia a su santuario. Ahora indefenso y patético, el fantasma de su hermano le susurró al oído: «Déjalo, deja que la tormenta se lo lleve, como me llevó a mí». Pero Silas no era el mismo hombre que había caído de aquella montaña hacía 5 años. Miró a Fletcher, luego le dio la espalda y se alejó, dejando que el deshielo y la ley lo encontraran. No lo había matado, simplemente había dejado que la montaña dictara su propio juicio. Al elegir la misericordia en lugar de la venganza, al sobrevivir a la tormenta y proteger a otro, el querido abrazo de su pasado finalmente comenzó a derretirse. Cuando regresó a la cabaña, la tormenta ya comenzaba a amainar. Encontró a Cora junto al fuego, con su flauta en el regazo y los ojos abiertos de par en par por la preocupación. Cerró la puerta con pestillo. El sonido fue definitivo y seguro. Estaba agotado hasta los huesos, pero por primera vez en años su alma estaba en paz. A la mañana siguiente, el mundo renació. La ventisca había pasado, dejando tras de sí un paisaje pristino y silencioso de un blanco brillante, que relucía bajo un cielo azul claro. El aire era frío, limpio y quieto. Silas y Cora estaban en la puerta de su cabana, contemplando el mundo transformado. Su pequeño hogar había resistido el asedio, había sobrevivido a la tormenta. Su santuario estaba a salvo. La miró a su silenciosa fuerza, a la resiliencia que brillaba en sus ojos. La había salvado de la nieve, y ella, con su música silenciosa y su confianza inquebrantable, lo había salvado de sí mismo. Volvió la cabeza, encontrando su mirada con la de él. Una pequeña y trémula sonrisa se dibujó en sus labios. La vio respirar hondo, como si reuniera todas sus fuerzas. Entonces, por primera vez desde que la había encontrado, habló. Su voz era un susurro suave y oxidado, pero era el sonido más hermoso que jamás había escuchado. «Hogar», dijo, y con esa sola palabra se forjó un nuevo mundo. Comenzó una nueva estación y 2 almas solitarias finalmente encontraron el lugar que ambos habían estado buscando. La historia de Silas y Cora nos recuerda que algunas heridas son demasiado profundas para expresarlas con palabras, y que las conexiones más profundas se forjan en silencio. Si crees en un amor que habla sin palabras, suscríbete a este canal para descubrir más historias poderosas del salvaje oeste. Toca la campana para no perderte nunca una historia de valentía y sentimiento. Únete a nosotros de nuevo, donde la voz más auténtica no se escucha, sino que se siente.